Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos en nuestro programa El Estado que Viene, que se da por Canal Rural y a su vez pasa por una cantidad de diferentes líneas, DirecTV 125, Cablevisión 73 y Telered 401. Y bueno, la idea es que hablemos de diferentes temas vinculados con el ámbito productivo, con temas también de la vida política, y específicamente podamos buscar soluciones y alternativas en un país extremadamente complejo, difícil, que ha tenido años de grandes problemáticas y que ahora estamos intentando salir hacia adelante, pero sabemos no suele ser fácil bajo ningún punto de vista. Bueno, y en esa idea y con ese pensamiento vamos a ir en este canal, como lo hicimos durante 18 temporadas en los canales anteriores, analizando esta problemática. Y invitamos a diferentes exponentes de la vida nacional que nos pueden dar una referencia que nos permite, vuelvo a insistir, pensar en salir hacia adelante, en esto que hemos denominado el Estado que Viene. Y hoy lo hemos invitado a Héctor Huergo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, es un gustazo. Héctor Huergo no hace falta presentación, ni menos que nada en Canal Rural, ¿no? Porque vos trabajás aquí, tenés tu programa, has sido fundador, pero aparte sos el hombre del Clarín Rural, ¿no? Que toda la semana, los días sábados, nos contás a todos cuál es tu idea acerca de un ámbito tan importante como el sector agroindustrial en la República Argentina. Bueno, y realmente yo creo que por ahí es la salida de muchos de los problemas que tiene nuestro país. Seguramente no el único, pero es la salida. ¿Vos opinás lo mismo? Opino lo mismo y me alegra mucho que hayas desembarcado en Canal Rural. Gracias. Vos que sos un hombre de la política, que viene incluso de la gestión en el conurbano, ¿no es cierto? Un industrialista, una persona que siempre ha tenido una visión que a los ojos de alguien que nos mire de afuera, diría antagónica con esto del agro. Pero has visto la confluencia y absolutamente. Estás acá, ¿no? Así que me alegra mucho y te agradezco la invitación. Por supuesto que coincido con que la vocación natural de la Argentina es dedicarse a la agroindustria, porque hemos hecho muchos intentos, hemos hecho toneladas de cosas, pero lo que siempre generó alguna perspectiva es el agro y la agroindustria. Y creo que estamos atravesando en este momento un ciclo muy interesante en la demanda global. Eso no significa precios extraordinarios, ni mucho menos, pero sí firmeza en la demanda, lo que nos hace estar seguros de que estamos en un negocio que vale la pena, a pesar de todas las dificultades. Sí, sobre todo, un poco empalmando lo que vos decías, ¿no? Se eliminó el antagonismo entre el campo y la industria ya hace muchos años. Pero fíjate que yo tengo las dos circunstancias. Por un lado, San Martín, capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial. Por otro lado, soy productor agropecuario hace muchísimos años en la zona de Rauch. Pero están todos tan vinculados. Los industriales de San Martín viven en gran parte de lo que llegue a pasar en el interior agropecuario. Pero es así, ¿no? es así, es de ida y vuelta, porque el campo se sirve de cosas que se producen en las ciudades. La tecnología viene de las universidades, pasa por las fábricas donde se elaboran los productos y los equipos, y eso va al campo y vuelve como trigo, como maíz, como soja. ¿Y a dónde vuelve? Y bueno, va a los pueblos que tienen sus industrias o a los puertos donde están los muelles, donde se embarca la mercadería y va a 100 países, o más de 100 países, como es el destino de la producción argentina. Así que yo hablo de la industria verde, y la industria verde es un concepto que involucra tanto la cadena, ¿no es cierto?, lo que hace falta para que el campo produzca, como la industrialización de lo que el campo produce. Y terminar con esa visión de que el campo es una cosa primaria,
¿no? Una actividad... Sí, ni en una semilla hay cuestión primaria, ¿no? Hoy en día. La semilla es información genética, fundamentalmente, y la información es algo que se maneja hoy en los chips de potentes computadoras que facilitan el trabajo de biotecnología y de mejoramiento genético. O sea que la semilla ya lleva información, pero de la semilla del maíz al grano de maíz, que después va a distintos destinos industriales, también hay un proceso de agregado de valor, porque primero que esa semilla de maíz, si no se siembra no sirve para nada, y para sembrarla hace falta una sembradora. Y ahora que estamos usando siembra directa, esa sembradora tiene que ser especial porque está reemplazando toda una serie de herramientas que usábamos antes, así como hoy el teléfono celular reemplaza un montón de cosas que usábamos antes, como la computadora, el teléfono. Sí. Hoy tenemos todo en este aparatito y muchas más funciones. Bueno, esa sembradora hace muchas más funciones, es un salto cualitativo en sistema de producción. Además de que significa también mejorar el medio ambiente porque hay menos emisiones de gases de efecto invernadero, pues hacemos una pasada donde antes hacíamos 3. Entonces usamos menos tractor, menos equipos en todo eso. Pero usamos más productos, estamos usando fertilizantes, estamos usando productos de protección del cultivo, productos que nos permiten que el cultivo se defienda de las malezas. Todas esas herramientas tecnológicas terminan en que si antes esa semilla de maíz nos daba un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, ahora nos da un rendimiento de 10 toneladas por hectárea. Eso es valor agregado. Entonces, la confluencia de... Ahí hay procesos industriales, procesos tecnológicos, claro, y fundamentalmente lo que hay es mano de obra. Y hay mano de obra y mano de obra calificada. Hay ciudades del interior, ¿no es cierto?, que uno las conoce como ciudades muy tradicionales, como Venado Tuerto, por ejemplo. En Venado Tuerto hay una densidad de PhDs, de científicos y técnicos de muy alto nivel, increíble, igual que en Pergamino o en Junín. Es decir, hay gente que le cambia también un poco la calidad de vida a esas ciudades, porque gente más sofisticada intelectualmente tiene demandas también más sofisticadas. Entonces, es decir, no alcanza con una pizzería común, quiere comer una pizza a lo mejor de marca, algo un poco más elaborado. Bueno, eso es lo que hace mover las franquicias de marcas como Cardón, digamos, que pululan en el interior. En Venado Tuerto hay shopping hoy, ¿no es cierto? Hay una actividad comercial tremenda. Hay clubs de muy buen nivel, hay canchas de golf. Entonces la gente va y gasta lo que está ingresando por una actividad más interesante y más competitiva. Héctor, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a analizar algunos temas vinculados con la opinión de la gente vinculado con el sector agropecuario. ¿Cómo no? Y algunas cosas que han surgido en los últimos tiempos con esto de que se le dio todo al campo, y si esto es así o no tan así. ¿Cómo no? Así que unos auspicios y continuamos. Gracias. Bueno, continuamos. Héctor Huergo. Bueno, recién al final de este primer bloque decíamos el tema del campo y su relación con las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo los centros urbanos capitalinos, que hablan del campo, no sé qué cosa piensan o creen que allí está, no sé, el antagónico. Y por otro lado, esto que ha salido del sector de la vida política, no del gobierno actual, sino del gobierno anterior y de los que aún lo sostienen, en sus posiciones políticas, de que al campo se le dio todo. Pero aquí, que los otros días salieron una serie de comunicados donde se analiza que el campo no solamente no ha dejado de aportar, sino que ha aportado lo mismo o más de lo que aportaba con las retenciones. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad al campo no es que se le dio todo, sino que se le sacó un poquito menos. Y muy poquito menos. Lo que sí hubo fueron medidas económicas globales, como por ejemplo salir del cepo cambiario, la unificación cambiaria,
que implicó también una actualización del tipo de cambio, pero no fue una medida que se tomó para favorecer el agro, sino para hacer arrancar la economía, y así todo cuesta. Lo otro era una falacia Por eso, total. bueno, no funcionaba, explotaba, digamos. Por suerte no explotó. Y pasamos de un dólar de 6 pesos a artificial, digamos. Sí, con las retenciones que daban 5 o 6 pesos. Sí, y aún sin retenciones, digamos, para el resto de la economía, para la industria también había un dólar oficial muy bajo, ¿no? Bueno, entonces se actualiza eso, el campo lo aprovecha muy bien. Ahora, ojo, que el principal producto del campo es la soja. Y la soja pagaba un 35% de retenciones y en las 2 cosechas que se levantaron con 30% de retenciones. Se le bajó 5 puntos. Salvo ahora que se le ha bajado un poco más para el ámbito del interior, ¿no? Para el NOA, en el marco del Plan Belgrano. Correcto. Para favorecer un poco, bueno, le reduce un 35% el costo del flete. Correcto. Y hace viable que se pueda producir en el noroeste argentino, que está a 1.500 o 1.800 Otro tema que kilómetros. tendríamos que analizar, el tema de los costos logísticos, ¿no? Pero Tremendos. Bueno, sigamos con esto. Bueno, entonces no es que al campo se le dio todo, sino que se le dejó de sacar algo. Eso es lo primero que conviene tener en cuenta. Igual, un productor siembra, 100 hectáreas de soja, saca 10 camiones de soja de ese campo. Los 10 camiones van al puerto, cobra 6. Perdón, cobra 7, porque el 30% se los captura, como dicen muchos, 3 camiones hundidos, van al agua, el productor no ve nada. Pero mientras tanto pagó el flete de todos. De los 3 camiones que mandó. De todos los camiones. De todos los camiones. O sea que le quitan el 30%, pero encima tiene que pagar el flete más el IVA del flete. Entonces, es una carga muy importante. Eso en el caso de la soja. En el otro caso, no tanto, pero de cualquier manera hay una serie de impuestos que se siguen pagando. Sí, son muy importantes. Hay carga impositiva alta, pero digamos que lo importante es ver cómo reaccionó el sector frente a la eliminación de las retenciones de otros productos, como el maíz y el trigo. Junto con eso también se eliminaron las restricciones a la exportación, porque antes estaban cuantificadas. No te dejaban, tenías que pedir permiso para exportar trigo. ¿Cuánto era, digamos, lo que se cosechaba en toneladas? En trigo, por ejemplo. Estuvimos en 9, 10 millones de toneladas. ¿Contra ahora? 18. El primer año. Se duplicó la producción de trigo y la de maíz pasó el primer año a donde ya se imaginaba la gente que podía haber un cambio, y se sembró mucho maíz cuando ganó Macri, ¿no? En la segunda siembra tardía de maíz en diciembre, y se cosecharon 25 millones de toneladas. Pero en esta campaña, donde ya es plena la política de liberación de derechos de exportación y de restricciones a la exportación, se pasó a 38. Se pasó de 25 a 38, un 50% de crecimiento. Y antes de que sonara la posibilidad de Macri, ¿cuándo estábamos con el maíz? Estábamos más abajo todavía. Estábamos entre 20 y 25 millones. Cuando se ve claramente que el potencial, es decir, en el primer año que las cosas se acomodan un poco, ya estamos en 38. Y en el que ahora, ¿por qué el hombre de la ciudad, estoy hablando de la gran ciudad, ¿no? El conurbano bonaerense particularmente, y de algunas otras grandes ciudades, pueden ser Córdoba, Rosario, tiene una posición, digamos, como, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Estos del campo, se quieren llevar todo. ¿Por qué es eso? Se ha machacado mucho con eso, de los agrobarcas, digamos, ¿no? Y es una pena porque uno piensa, bueno, la gente del campo algo habrá hecho para no tener también una mejor comunicación con la sociedad, ¿no? Una mejor inserción. Creo que es una tarea pendiente muy, muy fuerte. Es fundamental reculturizar a la gente de las ciudades respecto a de dónde vienen los alimentos, ¿no? Y de dónde viene la posibilidad de trabajo también, porque no es directo en el sentido de que los de la ciudad van a ir a cosechar, pero es indirecto desde el punto de vista de la cantidad de productos que se hacen en la ciudad que van al campo o del campo van a la ciudad. Por supuesto. Llama la atención en ciudades del interior donde puede haber una fábrica de maquinaria agrícola y a veces el gremio metalúrgico está como enfrentado con el productor agropecuario. O en este momento está el conflicto de Sancor, ¿no? Con el gremio lechero que parece
enfrentado a las pymes lácteas y enfrentadas a las grandes compañías lácteas y enfrentado a los tamberos, ¿no? Y esa es gente de la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que todos tienen que poner algo para tratar de armonizar, de cerrar la grieta y empezar a ver que estamos en el mismo barco y que acá no es cuestión de tratar de captar el ingreso del otro, sino que hay que seguir alimentando un poco este globo que va creciendo, que se va inflando con producción y con productividad y del que todo el mundo finalmente toma beneficios. El obrero metalúrgico que trabaja en una fábrica de carros mezcladores de raciones. En estos días hay una reunión esta misma semana muy importante en el INTA de Manfredi en Córdoba, donde la vedette son los carros mixers. Esos carros mixers se fabrican en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires y son fundamentales en lo que es la ganadería moderna. Bueno, los hacen obreros metalúrgicos y empresarios que a lo mejor antes hay una fábrica que es emblemática en Montevideo, se llama Montecor, donde la dueña es una señora que era empleada de la cooperativa y en un momento heredó un galponcito y qué sé yo, y lo alquiló y le fue mal con el inquilino, se metió ella y se puso a fabricar y hoy tiene en 10 años alguna empresa maravillosa. Vamos a otro corte y dejamos un temita, ¿no? Dando vuelta, que son las cosas que le pasan al campo del punto de vista de la naturaleza y cómo lo afectan en sus resultados y cómo se podría evitarlos, ¿eh? ¿Cómo no? Señor director, un corte. Bueno, Héctor, entramos en nuestro último bloque, pero parece como que el campo es una cosa fantástica y que los que no conocen se olvidan de que estamos a expensas de lo que se llama la naturaleza. A la intemperie. A la intemperie, sin paraguas, ¿no? Entonces, un buen día hay sequía, otro buen día hay inundación, otro día hay otro tipo de tempestades, como la que hemos visto en diferentes lugares de nuestro país, y aquellos que hicieron una apuesta muy fuerte, porque tienen valores cárnicos o porque sembraron y con un costo muy alto, se encuentran con que lo perdieron todo. ¿Cómo es eso? Y sí, es un problema y un problema que se va agravando por esta cuestión del cambio climático, que el cambio climático no implica que llueve más o que llueve menos, sino que llueve distinto. Y las lluvias están siendo cada vez más torrenciales y acompañadas a veces de vientos y de tornados y de cosas que, como dirían los viejos, antes no se veían, ¿no? Es cierto, está cambiando el clima y lo está haciendo de una manera muy tumultuosa, para lo cual se reclaman dos tipos de acciones. Una de adaptación, porque esto llegó, y otra las obras que permitan manejar el agua. Secas e inundaciones son dos caras de la misma moneda. El famoso separata de Ameguino, ¿no? Sequías e inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Más de 120, 130 años, ¿no? Sí, atrás. Y que conserva plena vigencia porque, bueno, él decía que esto no se arregla con canales solamente, porque tampoco estaba en contra de los canales, pero decía que había que hacer también obras de retención porque si no también podía venir la sequía. El tema se sintetiza en el concepto de manejar el agua, ¿no? Y evitar que vaya al mar a salinizarse alegremente sin aprovecharla en el camino, digamos. Sí, sí. Países Bajos, ¿no? Una vez lo que es Holanda, Países Bajos, Deutschland. Las obras que han hecho esta gente son maravillosas. Es así. Porque contienen y paran el mar. Han parado el mar, han evitado la destrucción de Ámsterdam, que se llevó vidas humanas de a miles durante siglos. Bueno, no se inunda más. Rotterdam no se inunda más. Uno recorre y está de pronto en un tambo y ve que pasa un barco por allá arriba, ¿no? Por la ría de Rotterdam. Han construido un país que además es una potencia exportadora de alimentos, le exporta productos hortícolas a toda Europa, y esos productos hortícolas se hacen en invernáculos que se riegan con agua de pequeñas represas
que no es más que el agua que viene del río, que antes de que llegue al mar se la embalsa y se la utiliza, ¿no? Bueno, uno dice, pero la pampa húmeda es demasiado grande. Bueno, los holandeses mismos, que con buen tino este gobierno los convocó y están armando proyectos y colaborando viendo... Sí, inclusive está el proyecto que se aprobó. Yo en ese entonces era ministro de la Producción, lo trabajamos intensamente a fines del 96-97, el master plan de la Cuenca del Salado con la consultora inglesa Alcron. Por supuesto. ¿No? Sí. Y que tiene incluso los fondos vienen del fondo hídrico. Pero ese fondo hídrico se deriva a... Y vos de esto sabés mucho, ¿a dónde están los votos? Por ahí, hacer cordón vereda, alguna cloaca, van al alguna universidad que en ese entonces estaba muy vinculada con el gobierno, bueno, ¿no? Una cosa realmente espantosa, ¿no? Bueno, en lugar de pegar con un cañón. Yo digo, fíjate que el campo ha pagado por retenciones 100.000 millones de dólares. Eso es impresionante, me lo decías antes de que entráramos en televisión. Son 7 Eurotúnels, el canal de la Mancha, donde pasa el tren con autos. Sí, yo lo he tomado, una cosa fantástica. Y entonces uno piensa, no podemos, si alguien pudo hacer semejante caño por abajo del mar para unir el continente europeo con las islas británicas a través del Eurotúnel. Bueno, no podemos hacer obras de retención, obras de desagüe y evitar este espectáculo, es decir, ominoso de ver que hay productores cortando la ruta en piquetes, en ruta 33 y ruta 188, en partido de General Villegas. Sí, rutas que se cortan como consecuencia del agua. Y pidiendo que vuelen las rutas para que el agua corra y que vaya a inundar a otro. Bueno, estamos en un todos contra todos que no va a llevar a una solución de este problema. Hay que tomar el toro por las astas, los productores afectados están realmente sufriendo mucho, hay que buscar la manera de poder contenerlos, de poder compensar de alguna manera las pérdidas enormes que están teniendo, pensar en un sistema de seguro agrícola que no tenemos en la Argentina. Ese es otro tema, porque al productor agropecuario que le dicten la emergencia o el desastre agropecuario no le sirve de nada. La emergencia es simplemente la suspensión del pago de los impuestos, pero después te vienen todos juntos. Claro. Y eventualmente la suspensión del pago de los créditos, después te vienen todos juntos. Y el desastre, sí, te condonan los impuestos. No está mal, pero no te ayuda en nada. Nada. Le servirá al que sigue. Uno a lo mejor salió de alguna deuda y tendrá que mal vender lo que tiene porque no puede esperar. Bueno, yo creo que más allá de la coyuntura, que es tremendamente crítica, hay que ponerse a pensar qué vamos a hacer cuando baje el agua. Y aprovechar cuando baja el agua. Y aprovechar, por supuesto. Porque pasa una cosa muy cómica, cuando baja el agua no hacen nada. Y después se asustan y quieren hacer algo cuando el agua está arriba. No se puede hacer nada ahí, ¿eh? Es así. Es así. Esto requiere obras de prevención, gran ingeniería. Pensar en los holandeses o pensar en nuestros antepasados. Yo soy bisnieto del ingeniero Huergo. Sí. El ingeniero Huergo pensó un canal que comunicaba a través del río Carcarañá, Rosario, con lo que es hoy Villa Carlos Paz. O sea, desde el dique de San Roque... Navegable. Sí, él decía que... Lo he escuchado ese proyecto, interesantísimo. Y tenía proyectos para hacer navegable el río Bermejo. Sí, cómo bajarían los costos, ¿no? La logística, ¿no? Bueno, yo creo que hoy hay que pensar en aprovechar el agua para regar, para que no moleste y como vía navegable. Todo por hacer. Héctor, la verdad, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa. Te agradecemos profundamente y te seguiremos invitando porque este programa acá en Canal Rural seguramente va a ser muy escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene aquí en Canal Rural, que a su vez DirecTV, Cablevisión y Telered. Muchísimas gracias.